Muy bien, continuamos hoy con este curso de Derecho Civil, parte general. Ya estamos en nuestra tercera clase y déjenme que separe el programa. Y hoy terminamos finalmente con la unidad 1, ¿no? Si recuerdan, nos había quedado un punto muy puntual, un punto muy pequeño de la unidad 1, que era el tema del nuevo Código Civil y Comercial. Ya no es nuevo, no es una corrección que me han hecho ya hace muchos años. Es el Código Civil y Comercial, ya tiene 5 años dando vueltas, nuevo no es. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que era la estructura, ¿no? Creo que algo ya habíamos planteado esta cuestión, pero vamos a hacer un poco de recapitulación histórica. Nosotros tuvimos el Código Civil escrito por Vélez Sarsfield, sancionado en 1868, puesto en vigencia en 1871, por un problema editorial que hubo ahí. ¿Cómo estaba compuesto y sobre qué estaba basado, ¿no? Estaba basado principalmente en una estructura basado en lo que se conoce como el esbozo de Freitas, que era un jurisconsulto brasileño del Imperio Luso Portugués, y en el esbozo de Freitas se planteaba la gran diferenciación entre derechos absolutos y derechos relativos. Ya vamos a llegar un poquito a eso cuando veamos derechos subjetivos. Pero básicamente teníamos dividido todo en 4 grandes libros, ¿no? El Código de Vélez, y estos 4 libros eran el libro 1 de las personas y la familia, el libro 2 de los derechos personales, el libro 3 de los derechos reales y el libro 4 de las disposiciones comunes. Además tenía 2 títulos preliminares, 1 y 2, que trataban de el derecho, en realidad era de las leyes, y de los plazos, en realidad intervalos. En este código notarán que no hay ninguna parte que se llame parte general, y la razón es porque, siguiendo una lógica francesa, la parte general iba a estar dispersada a lo largo de todo el Código Civil. Entonces, el concepto de persona iba a estar acá, el concepto de sujeto lo vamos a tener en el artículo 30 al 100 y pico. Con respecto a los derechos personales, nosotros después vamos a hablar de el objeto de la relación jurídica. Estaba al principio de los derechos reales, las cosas, artículo 2700 y pico. Y con respecto a la causa de las relaciones jurídicas, estaba acá, en la sección 2 de los derechos personales, los hechos y actos, que era, si no me falla la memoria, el artículo 896 en adelante. Esto estaba hecho así a propósito, no es que se les ocurrió a ellos hacerlo así. Así se hacían los códigos de corte francés. Pero, llegó en algún momento que teníamos que salirnos de esto. Ustedes dirán, bueno, desde el año 1968 que está dando vueltas el código, así como estaba, no. Hubo muchas leyes que lo modificaron, entre ellas tal vez la más importante en el año 1969, si no me falla la memoria, la ley 17.711. Esta ley modifica aproximadamente el 60% de los artículos. Podríamos decir que era un código prácticamente nuevo. Pero
El problema cuando uno tiene una modificación o cuando uno tiene este tipo de reformas es que no... hay muchos choques, ¿no? Había muchas normas que no coincidían con otras, muchas normas que no estaban funcionando. Así que bien, ¿qué pasa con el nuevo Código Civil y Comercial? Ya no es nuevo. ¿Qué pasa con el Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial se presenta el proyecto en el año 2012 tras una fuerte riña política que incluye al menos 2 introducciones de modificaciones al anteproyecto. En el año 2014 se aprueba y en el 1 de agosto del año 2015 empieza la vigencia. Este código no va a estar basado ya ni en el esbozo de Freitas ni en el Código Civil francés, sino que va a tener una estructura alemana. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer una gran diferenciación entre la parte general y los libros especiales. Entonces nosotros vamos a tener títulos preliminares, que en este caso van a ser del derecho, de las leyes, de los bienes y del ejercicio del derecho. Una parte general en la que vamos a estudiar persona, patrimonio, entre ellos cosas y bienes, y causa de la relación jurídica, los hechos y actos. Todo esto va a estar en los primeros 400 artículos. ¿Por qué? Porque se va a aplicar absolutamente todo lo que va a venir después. Después de este libro primero de parte general vamos a tener un libro segundo específicamente de derecho de familias. Después un libro tercero sobre derechos personales. Un libro cuarto sobre derechos reales. Un libro quinto sobre transmisión por causa de muerte. Y me parece que me estoy yendo del cuadro. Y un libro sexto, sí, entra, sobre disposiciones comunes. Este código viene a solucionar muchos problemas que la doctrina y que los juristas estuvieron discutiendo. Obviamente no quedaron resueltos todos y no quedaron conformes todos. Y al respecto acá habla respecto del método y de la unidad y diversidad ideológica del mismo. Cuando nosotros hablamos del método de un código, estamos hablando de la manera en la que está organizado. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que agarrar el índice del código y ver qué libros hay y qué títulos hay, ¿no? Si nosotros vamos a mi Código Civil y Comercial y vamos al índice, vamos a ver que tenemos el libro 1, título primero, persona humana, título segundo, persona jurídica, título tercero, bienes, título cuarto, hechos y actos jurídicos, título 5, transmisión de derechos. Eso es básicamente lo que tienen que saber. No tienen que saberse el punto y la coma, tienen que saberse principalmente el nombre de los libros y esta decisión jurídica o legislativa de tener un libro general y libros especiales. Si quieren saber en materia de, porque notarán que comparado con los 4 libros de Vélez, acá hay 6 libros, parece que está más minucioso. Significa que, por ejemplo, transmisión de derechos por causa de muerte no lo regulaba Vélez. Sí lo regulaba, pero lo regulaba en disposiciones comunes.
¿no? El libro de familias estaba junto con el libro de personas. Entonces se ha descompuesto en base a el amplio grado de especialización que tienen hoy en día esas ramas, ¿no? El derecho sucesorio es una materia en sí misma, tiene sus propios principios, ha cambiado mucho en el Código Civil y Comercial, así que tienen que estar atentos al respecto. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender esto, ¿no? Parte general, derecho de familia, derechos personales. ¿Qué se ven derechos personales? Porque ustedes, esta noción, ya vamos a llegar a derechos subjetivos, no los quiero. Ahora, acá dice el código unidad o diversidad ideológica. El código de Vélez yo creo que les comenté que fue escrito por Vélez Arfield. El Código Civil y Comercial de la Nación fue redactado de manera general por Kamelmacher de Carlucci, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, pero con la colaboración de más de 100 juristas, ¿no? Si ustedes tienen, la mayoría de las ediciones tienen una lista de todos los juristas que participaron en el proceso. Yo acá en mi estudio no tengo el código ese en el que tengo todo eso, pero en mi casa sí lo tengo, y es una lista que incluye gente como Stiglitz, tipo que maneja el derecho de consumo desde hace un montón, a gente como Sandra Biersbach, que se dedica a bioética desde hace un montón, a gente como Tanzi, que se dedica al derecho de daños desde hace un montón, y se le preguntó a esas personas que escriban específicamente su parte, ¿no? A Marisa Herrera se le pidió que colabore en la parte de familias, pero no solamente a Marisa Herrera, que tiene una ideología. Se le pidió a Marisa Herrera, se le pidió a Graciela Medina, y ellas dos tienen algunas concepciones distintas y estuvieron peleándose entre ellos para sacar un código que de alguna manera sea lo mejor posible. Entonces, este Código Civil y Comercial tiene muchísimas ideologías adentro. Tenemos gente de derecha que triunfó en la parte de derecha, conservadora, que triunfó en algunas cuestiones en aspectos de derechos reales. La parte de derechos reales está muy conservada, muy dejando de lado tal vez los principios, o sea, sigue estando, pero no se avanzó en materia de función social de la propiedad, por ponerles un ejemplo. Que hay algunas personas que planteaban que la prescripción adquisitiva era muy larga, que teníamos que hacer una prescripción adquisitiva más corta para promover una reforma agraria. Eso no se aceptó, ¿no? Pero por otro lado tenía gente diciendo, che, hay que aceptar o regular las familias ensambladas, y se aceptó, se reguló, se le empezó a dar derechos al padre afín, al cónyuge afín, al pariente afín. Entonces, en ese sentido tenemos un código que tiene muchas cosas, tiene un crisol muy grande, y en el tope de eso tenemos las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo Nacional por cuestiones de índole absolutamente político, porque en ese momento, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional tiene su asesor, sus asesores jurídicos de primer nivel, pero no son juristas ni son todos profesores universitarios, muchos sí lo son. Pero ¿y por qué le introdujeron? ¿Por qué sacaste el artículo 19 como estabas? Y bueno, porque tenías que quedar bien con algunas potencias mundiales, que si tenías el artículo 19 como antes, quedabas mal. ¿Por qué sacaste subrogación de vientres? Y bueno, porque si no sacabas subrogación de vientre, quedabas mal con algunos grupos. Entonces, ha sido una decisión política, obviamente. Uno nunca sabe si es para bien o para mal. A mí me hubiera gustado puntualmente esas dos cosas que les dije, que se hubiesen conservado como estaban originariamente, pero bueno, son también posturas que yo tomo. Siempre esto es importante recalcar. Una cosa es la verdad y otra cosa son las posturas, ¿no? La mayoría de las cosas que yo y que cualquier profesor les digan son posturas. Entonces, bien. Con respecto, acá habla de la concepción del Código Civil Comercial en relación a los derechos y los bienes. El Código Civil Comercial comienza en sus títulos preliminares desarrollando derechos, leyes, bienes y ejercicio de los derechos. Tenemos después, como les dije acá, una parte de bienes específicamente. Entonces, ¿qué trata el código en su título preliminar respecto de los bienes? El Código Civil Comercial plantea dos artículos en los cuales va a dar unas definiciones muy poco claras y muy angustiantes realmente sobre los bienes con valoración económica,
y principalmente va a plantear dos grandes campos de acción del concepto de bienes, que son los bienes de la personalidad y los bienes de, podríamos decir, dominio originario, dominio de los pueblos originarios. El Código Civil y Comercial, si bien el dominio comunal de los pueblos originarios estaba reconocido por leyes especiales, el Código Civil y Comercial lo recepta de manera expresa, y con respecto a los bienes de la personalidad sostiene que aquellos bienes que forman parte de la personalidad del sujeto, es decir, su propio cuerpo, algunas cuestiones que están fuera del ámbito de los bienes comerciales, pueden ser objeto de las relaciones jurídicas, pero tienen que responder a una, es decir, son bienes de alguna manera, pero tienen que responder a un valor superior que responda a cuestiones de tipos terapéutico, emocional, científico, humanitario, etc. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros, cuando analicemos lo que es el objeto de las relaciones jurídicas, vamos a ver que las relaciones jurídicas pueden tener bienes como objeto. Y los bienes son objetos con valor económico, ya sea materiales, que le vamos a llamar cosas, e inmateriales, que les vamos a llamar bienes, créditos, etc. Entonces, bien, ¿cuál es el tema? Parecería ser que si algo no es susceptible de valoración económica, no puede ser objeto de relaciones jurídicas. Sabemos que no es así. Pero lo que quiere plantear este artículo, que ya les digo si es el 17, que este siempre se me pasa el número, es el 17, Derechos sobre el cuerpo humano, los bienes de la personalidad. Dice, yo puedo tener como objeto de una relación jurídica derechos sobre mi cuerpo humano, pero tengo que responder a algún otro valor, no al valor económico, tengo que responder al valor humanitario, por ejemplo, dono plasma, terapéutico, dono un riñón, afectivo, dono un riñón a mi padre, científico, pongo mi cuerpo a disposición para la prueba de la vacuna. Entonces, yo puedo poner mi cuerpo a disposición de una relación jurídica siempre y cuando respete alguno de estos valores. Esto para plantear y avanzar un poco sobre lo que es los actos de disposición sobre el propio cuerpo, y dejar en claro que los mismos no son bienes como cualquier otro, no son bienes susceptibles de valoración patrimonial, sino que son bienes que tienen otro tipo de valoración. Que por tener otro tipo de valoración no dejan de ser importantes y no dejan de poder ser objeto de una relación jurídica. Y con respecto a los derechos, el Código Civil y Comercial plantea que los derechos pueden ser ejercidos de manera individual, pero también admite expresamente la existencia de la categoría de los derechos colectivos. Los derechos colectivos, también llamados derechos de intereses difusos, o derechos de interés colectivo, o derechos de impacto colectivo, son derechos que no afectan a una persona en particular, sino que afectan a un conjunto indeterminado de personas, y que pueden ser ejercidos por cualquier miembro de ese conjunto y a favor de todos los demás miembros. Por ponerles un ejemplo, el medio ambiente. Si vienen a mí y me ponen una central termonuclear al frente de la casa, yo puedo decir, supongamos que yo me oponga, a mí me gusta mucho la energía atómica, así que vamos a utilizar otro ejemplo. Supongamos que me ponen una curtiembre y están contaminando aguas subterráneas. Esa contaminación de aguas subterráneas me afecta a mí, pero también afecta a, 500 vecinos. ¿Puedo demandar para solicitar que pare eso? Sí puedo. Y beneficiar a 500 personas más, está bien. ¿Por qué? Porque si bien esto afecta a todos, yo estoy legitimado por el solo hecho de formar parte de ese colectivo, que es la sociedad general, ¿no?
Con el consumo pasa lo mismo. Si yo voy y si de repente la suba del cuadro tarifario de Telecom es muy grande y no la puedo pagar y sostengo que es ilegal porque no se ajusta a los procedimientos para subir los cuadros tarifarios, yo voy, presento una demanda y eso va a beneficiar a toda la comunidad, porque se entiende que, ¿por qué esto es tan difícil? Porque en el concepto de ejercicio individual, lo que yo haga en una demanda, lo que yo exija judicialmente, me debería afectar solamente a mí, ¿no? Me tienen que devolver la casa que no me devuelven porque las personas que les alquilé no me la quieren devolver. Entonces, ¿qué hago? Les hago un juicio de desalojo y el que se termina beneficiando soy yo. Pero en este caso, la idea de aceptar esto, había una pregunta así, para llevar adelante este tipo de juicios no hacía falta tal vez la representatividad total o al menos una representatividad suficiente, ¿no? Si son 500 los vecinos afectados, yo necesito la firma de al menos 251 vecinos para iniciarle la demanda a la Curtiembre para el cese de sus actividades por contaminación. Y a partir de lo que se conoce, que tenemos varios fallos de derechos de intereses difusos, pero tal vez el mejor fallo que representa todo esto es el fallo Alavi, ¿no? Un fallo bastante más nuevo, creo que es 2008, 2009. Entonces se plantea, Alavi es un abogado que plantea que los registros telefónicos ponían en riesgo su intimidad como profesional y la de todos los profesionales. Entonces sostenía que la autoridad de telecomunicaciones debía adecuar sus procedimientos de registros telefónicos de tal manera de que no pudiese afectar de ninguna manera el secreto profesional y las actividades profesionales de las personas y la intimidad de las personas. Bueno, en este fallo, que ha sido un fallo representativo para todos, encontraríamos las mejores definiciones, yo diría, de derechos de incidencia colectiva o derechos colectivos. Algo hablé cuando hablé de los derechos de las nuevas ciudadanías. Un poco es esto, ¿no? La idea de que existen conjuntos dentro de la sociedad que no se ven representados por las leyes de la sociedad, que se ven afectados por las leyes de la sociedad y que por lo tanto deben actuar y deben tener representatividad jurídica especial para ellos. Entonces, bien, este último puntito que habla de la influencia de la globalización, la tecnología, el progresismo en las ideas sobre la persona humana y sus derechos, es en muchísimos aspectos algo muy que no quiero utilizar esta palabra, es muy que depende mucho de la visión de cada uno, ¿no? ¿La globalización ha afectado el Código Civil Comercial? Sí, porque nos hemos intentado mantener a estándares jurídicos internacionales, como les expliqué. Tratamos de tener redacciones lo más claras posibles, admitimos instrumentos de comercio internacional como los Incoterms, como fuentes de derecho, ya voy a explicar por qué un poco eso. Tenemos un capítulo específico sobre derecho internacional privado, a los efectos de fortalecer la tradición de relaciones jurídicas existentes entre los estados, entre los particulares de distintos estados. Entonces, de alguna manera, vemos que la globalización afecta al derecho como afecta a básicamente cualquier aspecto de la vida, ¿no? No tenemos normas tan globalizadas como las de aceptar documentos extranjeros sin legalización o la de permitir instrumentos públicos en idiomas extranjeros. No estamos tan globalizados al respecto, no admitimos moneda extranjera de curso legal. En ese sentido mantuvimos una postura no diría nacionalista, pero no tan de dejarnos llevar por la globalización. Respecto a la tecnología, y en esto es un tema que yo estoy estudiando bastante, el Código Civil Comercial recepta poco y nada las tecnologías de las que estamos hablando hoy. Sí acepta y sí incorpora las técnicas de reproducción humana asistida, que son un avance tecnológico
Pero yo no le llamaría avance tecnológico a un fenómeno que ya tiene cerca de 50 años dando vuelta, ¿no? Creo que la primera fecundación in vitro en Argentina fue en la década de los 80, entonces no diría, la incorporación de la tecnología, fue la incorporación de algo que ya venía ocurriendo hace como 40 años y que funcionaba bajo protocolos de los hospitales, bajo protocolos institucionales, hasta la ley de fecundación asistida en el año 2012, creo, si no me falla la memoria, y creo que fue un poquito antes, creo en el 2012, que ahí ya teníamos protocolos sobre técnicas complejas, técnicas especiales, y realmente el nuevo código no me trae los debates de clonación, no me trae los debates de utilización de células madres a niveles persona, no ahonda sobre la problemática en torno al embrión como fenómeno jurídico, decide lavarse las manos en todas esas cosas, no ahonda en materia de contratación digital. Nosotros tenemos un gran hueco legislativo en materia de legislación de contratación digital, no tenemos reglas claras para los contratos celebrados en Internet, no tenemos reglas claras respecto de la protección de datos de los usuarios en Internet. Entonces, en ese sentido, a mi gusto, la incorporación de la tecnología en el Código Civil y Comercial ha estado floja. Incorpora el concepto de firma digital, que ya lo teníamos por ley y hasta ahí nomás. Es un avance tecnológico, sí, que nos va a permitir despegarnos un poco del papel, pero, como les digo, muy decepcionante en ese sentido. Y con respecto al progresismo en las ideas de persona humana, esto es una cosa súper subjetiva, ¿no? Súper subjetiva, porque no sé, en algunas personas le llaman progresismo de manera como despectiva, ¿no? Estos progresistas. Y para mí es verdadero progresismo en algunas otras. El Código Civil y Comercial incorpora un concepto de humanidad tan amplio que ni siquiera lo define, incorpora ideas tales como la autodeterminación y el respeto de la autopercepción de género, la libertad en materia de niñez. Entonces sí, tenemos un montón de cosas que son bastante progresistas, más que, bastante progresistas, pero que bueno, no sé si el código, porque en algunos aspectos los profesores suelen ser un poco conservadores, en algunos aspectos tal vez lo que se quiera plantear acá es que estamos muy protegiendo al concepto de persona humana, y si eso implica tal vez descuidar otros aspectos de las personas jurídicas o descuidar algunos otros aspectos, no nos importa. No sé qué tan así es, ¿no? Es un código un poco individualista en ese aspecto, no me parece que esté mal. Así que bien, acá habla el panorama filosófico. Nuevamente estamos hablando de cuestiones totalmente charlables. El panorama filosófico de este nuevo código se asienta en un código de identidad latinoamericana, de igualdad entre los géneros, en un código de respeto de la dignidad humana. Entonces, en ese sentido se alinea un poquito más con el justnaturalismo, pero digo un poquito porque no se crean que somos justnaturalistas ni nada por el estilo. Entonces, bien, con respecto al derecho comparado no hay mucho que decir, porque realmente no se sabe tanto de los otros derechos como para ponernos a decir, no, mira, esto en otros lugares no pasa así. Tenemos un montón de lugares en donde cosas tales como la subrogación de vientre, la donación de embriones, el aborto, la eutanasia, están tan resueltas, tan avanzadas y tan legisladas que podría decir que en términos de progresismo y de concepción de la libertad humana, el Código Civil Comercial atrasa un poquito, ¿no? Digo atrasa un poquito porque sin duda estamos mucho más adelante que países que no admiten el matrimonio igualitario, países que no admiten la identidad de género, países que sostienen legislación diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, tenemos una legislación bien de Occidente, bien de
de esta época y con el paso del tiempo como corresponde, ¿no? Hemos pegado unos avances importantes, lo que fue el matrimonio igualitario en su momento fue en 2010 una cosa importante para América Latina. Ustedes tienen la suerte de estar viviendo en este momento en una sociedad en donde eso ni se discute si está bien o está mal. O sea, yo me tuve que bancar en mis primeros años de la universidad que la gente me pida firmas para estar en contra de la ley de matrimonio igualitario. Ustedes ya la tienen totalmente asumida. Entonces, pero es súper interesante ver los debates. El otro día se cumplieron los 10 años y estuve viendo ahí unos debates que se daban en el Congreso súper extraños, súper extemporáneos, ¿no? Uno piensa que hacer ese debate hoy sería ridículo, ¿no? Me causa mucha gracia. Entonces, bien, ya en la unidad número 2 empezamos a analizar el código en particular, así que código en mano. Comenzamos con las fuentes de derecho. Y en este sentido ustedes ya manejan algo, pero quiero que quede bien claro porque una de las cosas que tiene Abelardo Torres, que la última edición es del año 2008 creo, entonces se quedó con las fuentes viejas. Como yo les dije, el título preliminar tiene un apartado que se llama del derecho y otro de las leyes. Y se diferencia del código de Vélez, que tenía un título preliminar que era las leyes. Esto ha sido un avance en materia de que no es lo mismo leyes que derechos. ¿Por qué? Porque el derecho es más general que la ley. La ley es una parte importante, pero es una parte del derecho. Entonces, el artículo 1, antes de esto, vamos a fuentes. La palabra fuente me puede a mí generar muchas dudas. Recordemos que Aristóteles tenía 4 tipos de fuentes distintas. No nos vamos a ir a Aristóteles, pero las fuentes son básicamente de dónde surge algo. Y si nosotros interpretamos fuente de derecho, podemos interpretarlos en 2 aspectos grandes, que son la fuente material, es decir, aquel suceso histórico o la materia con la cual se forma el derecho, y la fuente formal, que es una emanación de derecho propiamente dicha que yo como juez voy a poder aplicar. Entonces la fuente formal se define básicamente como un instrumento jurídico aplicable en los juzgados. Si no es aplicable en los juzgados, no es una fuente formal. Entonces eso ya vamos a ver un poco con lo que son las fuentes. Otros autores separan fuentes ya no tanto en material y formal, sino en fuentes de aplicación formales y de conocimiento. Es decir, todas aquellas fuentes que me permiten a mí conocer con mayor profundidad el derecho, su aplicabilidad y su nacimiento. Por ponerles un ejemplo de la fuente material, ustedes tal vez recordarán que hace unos cuantos años salió una ley que se llama la Ley Justina, o una ley que actualmente está dando vuelta, que es la Ley Micaela. Estamos realizando las capacitaciones según la Ley Micaela. Ellos surgieron, tanto la Ley Justina como la Ley Micaela, surgieron de hechos sociales que conmovieron tanto a la sociedad que se tradujeron en leyes de carácter formal, ¿no? En una aplicación específica. La Ley Justina, particularmente una muchacha que no pudo conseguir un trasplante de corazón, razón por la cual sus padres lucharon por cambiar la ley de ablación de órganos por una ley mucho más flexible y una ley que fomente más la donación de órganos, y la Ley Micaela, una víctima de violencia de género que puso en evidencia la necesidad de que desde el Estado las personas se capaciten a los efectos de comprender lo que es la violencia de género y cómo evitar y disminuir la gran cantidad de situaciones de violencias institucionales que surgen, ¿no? Entonces, bien, el fenómeno, es decir, el fallecimiento de Justina y la lucha de sus padres, es una ley, es una fuente en sentido material. Yo puedo entender el derecho, yo puedo interpretarlo y puedo conocerlo desde ese fenómeno, pero yo no lo puedo aplicar. ¿Cuándo lo puedo aplicar? Cuando se convierte en una fuente formal.
El artículo 1 del Código Civil y Comercial plantea las fuentes formales. ¿Por qué? Porque dice, los casos que se susciten por conflicto en este código se resuelven por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes que en consecuencia se dictan, y después más un punto y dice, la costumbre solamente será fuente de derecho cuando la misma sea en situaciones regladas, en situaciones no regladas, o cuando las partes las refieran. Entonces acá ya tenemos nuestro panorama completo. Estas son las fuentes. Si yo tengo que resolver un conflicto, tengo que aplicar alguna de estas. La ley análoga ya no es fuente. Yo no puedo decir, voy a una ley análoga. No es una ley, una fuente. Los principios y valores jurídicos ya no son fuentes. Yo no puedo resolver un conflicto entre las partes basándome en los principios y valores jurídicos. El juez tiene que resolver con estas fuentes. Están redactadas así, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, pero de ninguna manera se plantea un orden de aplicación. Es obvio que si la Constitución Nacional y los tratados internacionales plantean algo y la ley plantea algo en contrario, esa ley es inconstitucional. Esto lo van a estudiar en Derecho Constitucional, que lo están cursando, así que en ese sentido la supremacía constitucional tiene que ser interpretada, pero en ninguna parte obliga al juez a primero aplicar la Constitución Nacional y en caso de que la Constitución Nacional no exista alguna regulación, recién me voy a la ley, y en caso de que la ley no tenga, recién me voy a la costumbre. En ese sentido, el Código Civil y Comercial promueve una doctrina que ya existe de antes, que esta doctrina no la inventamos nosotros, que se conoce como el diálogo de fuentes. El Código Civil de Vélez tenía un orden. Primero se resolvía por la ley. Si la ley fallaba, si la ley no decía, no regulaba la cuestión, nos íbamos a la ley análoga. Si la ley análoga no tenía la regulación, nos íbamos a la costumbre, y así tenía un sistema de escalones. Acá no tenemos un sistema de escalones porque nosotros vamos a aplicar las fuentes de manera tal que las mismas dialoguen. Razón por la cual un fallo de un buen juez actualmente va a incluir tanto lo que dice la Constitución Nacional al respecto, como lo que dicen los tratados internacionales y como lo que dice la ley local. Va a ser un cóctel en el cual va a armonizar las posturas que existen en todas estas cuestiones. Hace poco estuvimos discutiendo con unos amigos para hemos presentado un trabajo en un libro y teníamos el siguiente tema. Tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial dicen las mismas cosas. Entonces, cuando nosotros los citamos, ¿tenemos que poner los dos? Para mí me pareció un poco redundante y le dije, en todo caso, la ley especial tiene un poquito más de fuerza y lo incluimos en el Código Civil y Comercial para que nadie se haga el vivo y nos saque el sistema especial. Entonces, en ese sentido, pero ¿cuál es el tema? Si yo fuese un juez y alguien me viene a plantear algo de defensa del consumidor, yo pondría las dos. Yo pondría no solamente el Código Civil y Comercial regula en su artículo 1030 y pico la necesidad de interpretar los contratos de consumo a favor del consumidor, sino que es la misma regla existente en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, que en su artículo tanto señala la cuestión en los mismos términos. Entonces, de esa manera yo ya no tengo que decir, la ley especial le gana a la ley general, ni nada. Yo puedo hacer que las fuentes conversen. ¿Qué pasa con las otras fuentes? ¿Qué pasa? Ustedes la habrán sentido nombrar a la jurisprudencia. Jurisprudencia, el conjunto de fallos dictados por los jueces y organizados de manera más o menos sistemática. El artículo 1 original, es decir, Código 2012, incluía la jurisprudencia, cosa que llevó el grito del cielo de absolutamente todos los constitucionalistas, juristas, etcétera,
¿Por qué? Porque, y esto tiene que ver un poco con división de poderes. ¿Quiénes tienen que hacer las leyes? ¿No? El Poder Legislativo. Si nosotros permitimos que el Poder Judicial empiece a poder emanar fuentes formales de derecho, de alguna manera estaríamos dándole posibilidad legislativa al Poder Judicial. En nuestro sistema no funciona así. Otros sistemas, como los sistemas más realistas, ¿no? El realismo jurídico, del que hablamos, como Estados Unidos, funcionan así y lo tienen bien claro, ¿no? El Congreso sirve para controlar principalmente los actos de gobierno del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial es un órgano totalmente independiente que en muchísimos aspectos se autorregula, pero que tiene que seguir los designios del Congreso. Entonces un sistema con unas separaciones distintas a las nuestras. ¿Eso quiere decir que la jurisprudencia no sirve? Sí sirve, pero sirve en casos muy puntuales. Lo vamos a ver en la próxima clase porque está un poquito más abajo, pero si la pregunta es ¿cuáles son las fuentes formales de derecho admitidas en el Código Civil y Comercial? Son la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes dictadas en consecuencia de la Constitución y la costumbre, cuando la misma es según la ley, cuando la misma está fuera de la ley o cuando la misma está referida por las partes. Tenemos más abajo un acápite específico de costumbre, así que no me voy a detener demasiado al respecto. ¿Por qué yo les dije que era importante que el título se llame del derecho y no de las leyes? Porque, como verán, las leyes son una de las 4 fuentes de derecho. ¿Es tal vez la más importante? Sí. Porque tenemos una Constitución Nacional, tenemos firmados, no sé, unos 80 tratados internacionales, pero tenemos unas 20.000 leyes dando vueltas válidas. Entonces, en ese sentido, las leyes van a ser el mayor corpus de aplicación que nosotros vamos a tener. Va a ser lo que más fino va a tratar el derecho. Entonces, en ese sentido, lo que se le criticaba a Vélez es que al subsumir toda la aplicación del Código Civil a las leyes y al empezar a desarrollar las leyes sin prestarle atención al derecho como un sistema total, de alguna manera estaba, primero, creo que esto es algo que yo ya les comenté, en una época se creía que la Constitución Nacional no se aplicaba directamente, sino que la Constitución Nacional servía para declarar inconstitucionales algunas leyes, pero que vos no podías aplicar directamente un derecho que estaba en la Constitución Nacional, sino que tenías que esperar que el Congreso la reglamente. Esto, como ustedes ya saben, no se aplica más, no se entiende más así. Entonces es entendible que tengamos que abrir un poco el horizonte de las fuentes de derecho y dejar de solamente ver las leyes y ver también qué es lo que dicen los tratados internacionales, la Constitución, sobre todo después de estos fallos relativamente nuevos, ¿no? Como Exmesdian de 1988, 89 y Exmesdian de 1992, ¿no? Son fallos que tienen 30 años, ya tienen su tiempo, pero bueno. ¿Qué pasa con la ley? ¿No? Y con esto cerramos un poquito el video de hoy. La ley, que es tal vez una de las fuentes más importantes, también a su vez la podemos interpretar de 2 grandes maneras. ¿Qué es la ley? Es un precepto normativo suficientemente legislado y que es obligatorio, general y abstracto. Esto es una ley. Si le tengo que dar un concepto súper técnico, esto es una ley. Ahora, no toda ley va a tener la totalidad de estos elementos. Por ejemplo, si vamos con una ley que dice declárese de interés general el poncho. La ley dice eso nomás.
Declaración de Interés General del Poncho, edición 2019. ¿Es obligatoria? ¿Qué significa ser obligatoria? Que si las personas no las cumplen, la ley tiene un sistema de aplicación de sanciones que hagan que la persona se vea forzada a cumplirlas o que experimente algún tipo de pena o sanción por no cumplirlas. Esta ley no dice nada de eso. Si a mí que no me gusta mucho el poncho, no me interesa el poncho, no estoy incumpliendo la ley. ¿Es general, es decir, manda a todas las personas? Ponele que sí, ponele que manda a todas las personas, en realidad manda a algunos sujetos particulares. ¿Es abstracta? ¿Qué quiere decir abstracto? Que no se refiere a ningún evento específico en el lugar y en el tiempo. No es abstracta, se refiere específicamente a la fecha nacional e internacional del poncho, edición 2019. No es para nada abstracta. Entonces, ¿es una ley o no es una ley? O sea, en ese sentido, tenemos que descomponer dos grandes elementos de la ley. La ley tiene su sentido formal, que hace referencia a su suficiente legislación, es decir, emanación por el órgano constitucional, por el órgano constitutivo, legislativo constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de otros preceptos jurídicos o de otros instrumentos fuera de la ley que son obligatorios, generales y abstractos, pero al no estar suficientemente legislados, no van a ser una ley. Entonces, para hacer una ley en sentido formal tenés que tener estas cuestiones. Ahora, se puede ser una ley en sentido material cuando se tienen los elementos materiales de la ley, cuando se es obligatoria, general y abstracta. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos que son obligatorios, generales y abstractos que no son emanados por el órgano legislativo constitucional? Los decretos, algunas acordadas por ejemplo, la acordada de la Corte de Justicia de Catamarca sobre formalidades en materia de escritos, que establece el uso de hojas A4, los márgenes designados, la letra Times New Roman 12, bueno, todo eso está establecido no por el órgano legislativo constitucional. ¿Pero es obligatoria? Sí. ¿Es general? Sí. ¿Es abstracta? Sí. Razón por la cual la vamos a considerar una ley, pero no una ley propiamente dicha, sino una ley en sentido material. Es decir, tiene los elementos materiales de las leyes. La mayoría de las leyes, chicos, lo son en sentido material y formal, ¿no? La ley 24.240 de defensa del consumidor ha sido sancionada por el órgano legislativo como corresponde y es obligatoria porque tiene sistemas para procurar su cumplimiento, es general porque regula a la población en general y es abstracta porque no se centra en ningún fenómeno en el tiempo y en el espacio. Una ley de expropiación, no sé si saben, pero si uno tiene un determinado bien y que el Estado lo necesita y es demasiado importante para la sociedad en general, el Estado puede expropiar un bien. ¿Qué significa? El Estado te paga por ese bien y te fuerza a vendérselo, entre comillas. En realidad, el Estado se lo queda y te indemniza. Bien, supongamos que tienen que instalar algo acá en mi casa. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a salir una ley, eso tiene que hacerse por ley, ¿no? Pequeño detalle, no puede venir el Estado y expropiármelo sin una ley del Congreso. Entonces va a presentar un proyecto de ley, va a pasar diputados, va a pasar senadores, lo van a expropiar. Esa ley es obligatoria, sí, pero no es ni general ni abstracta, porque quien la tiene que cumplir soy yo, dueño del inmueble, y abstracta tampoco lo es, ¿por qué? Porque se está refiriendo a un lugar específico, a un momento específico, a un acto específico. Eso no la hace menos ley, pero en ese sentido nosotros vamos a estar muy atentos
en lo que respecta a las fuentes de derecho, a las leyes que tengan un contenido material jurídico. Porque las otras leyes no son tanto leyes que nos van a servir para aplicar el derecho. Ahora bien, los decretos, las acordadas y los demás instrumentos que son, desde un punto de vista material, leyes, son necesarios para complementar a las leyes y sobre todo para designar algunos aspectos de la aplicabilidad de la ley, ¿no? En ese sentido, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. ¿Cómo se llama? La acordada podría estar en una ley, sí. Pero de última, si viene una ley del Congreso o una ley del Poder Legislativo Provincial regulando cómo tienen que ser los escritos en el Poder Judicial, me parece que tal vez no son los mejores a la hora de plantear eso. Entonces, por lo general, les dejamos que las cuestiones de carácter interno que hacen al funcionamiento interno sean regulados por acordadas, por circulares del Banco Central, etc. Y los decretos, en términos generales, tienen que estar ajustados a las leyes, es decir, complementan a las leyes, que son los famosos decretos reglamentarios, y excepcionalmente tienen un carácter legislativo propio cuando son los decretos delegados o los famosos decretos de necesidad y urgencia. Al respecto, van a verlo muy en profundidad en Derecho Constitucional, pero los decretos delegados son aquellos en los cuales el Poder Legislativo delega funciones en materia legislativa al Poder Ejecutivo en virtud de una emergencia declarada por el Congreso. Tienen una determinada cantidad de tiempo en la que funcionan, por lo general, lamentablemente en Argentina, las tendemos a ¿cómo se llama?, prorrogar y a prorrogar. Y los DNU son decretos que tienen funciones legislativas que se dictan en situaciones de necesidad y urgencia. Lamentablemente en Argentina creo que no hubo un solo DNU que haya respetado todas las condiciones que la Constitución tiene para los DNU. Pero bueno, eso lo van a estudiar en profundidad en Derecho Constitucional. Ahora, antes de irme, acá habla de la estructura lógica de la norma. Para mí esto no es importante, pero el año pasado, en una de las preguntas que les hicieron a mis alumnos en los parciales, tocaron este tema. Entonces no quiero dejar de estudiarlo y no quiero dejar de explicarles cómo funciona esta cuestión. Notarán en el primer video, y los invito a que revisen esa parte, que yo expliqué que el derecho era un conjunto de normas. Y expliqué exactamente qué era una norma, y no es un concepto que quisiera que ustedes dejen de tener en cuenta. Las normas son imputaciones de conducta, son juicios que dicen que una persona debe realizar una determinada acción. Entonces, al respecto se expresan las normas como juicios del deber ser, ¿no? Esto pueden recuperar lo que vieron en lógica en el cuatrimestre pasado. Dado A, supongamos, dado vivir en sociedad, debe ser respetar la propiedad privada. Básicamente, ¿qué me está diciendo acá? Respetar la propiedad privada. Eso es una norma. Ahora, para que una norma se convierta en jurídica, yo tengo que introducirle en su diagramación elementos que me permitan a mí decirle a la persona qué va a pasar si no cumple con dicha situación como una consecuencia negativa del incumplimiento. Esa consecuencia negativa del incumplimiento se conoce como sanción. Entonces, como una segunda parte de este juicio que plantea qué es lo que hay que hacer, esta norma, va a venir el componente jurídico de la norma, que es, dado el no respeto a la propiedad privada, debe ser sanción.
por ponerles un ejemplo. Si ustedes roban, es decir, no respetan la propiedad privada mediante la apropiación de la propiedad privada, la consecuencia va a ser prisión y restituir la cosa. Si ustedes no respetan la propiedad privada porque la destruyen, la consecuencia va a ser una prisión por daños y la reparación de la cosa. Entonces, todo el derecho tiene que ser expresado en esos términos, porque si no, esa norma no va a ser jurídica. Entonces, ¿qué pasó? Esto, si quieren plantearlo en términos lógicos, podríamos decir, dado A debe ser B, y dado no B, debe ser S. Al respecto, recordarán la discusión entre Kelsen y Cosio, una discusión que no tiene mucho sentido, sobre si esto era la norma primaria, la norma secundaria, la endonorma, la perinorma. Si les sirve de algo, el componente de la sanción, que para Kelsen era lo más importante, es la norma primaria para Kelsen, pero para Cosio no era lo más importante, porque él decía que ambas estaban en igualdad de condición. Le va a poner perinorma, porque es la que va a estar por fuera de la estructura de la norma. Eso no quiero, tal vez, bueno, sí, grafiquemos. Para Cosio existía la endonorma, es decir, la interna, era la conducta deseable. Es decir, dado vivir en sociedad, se debe respetar la propiedad privada. En el momento en el que la persona rompía la membrana que cubre la endonorma, mediante lo que es el no respeto a la propiedad privada, ingresa en el ámbito de la perinorma, es decir, de la sanción. Entonces, la perinorma es perímetro por fuera. Una vez identificado dónde está la sanción, en la norma primaria para Kelsen, en la perinorma para Cosio, sabemos que la otra se llama norma secundaria. ¿Qué les preguntó el doctor que nos generó tanto problema? Le preguntaba a los chicos cuáles de los siguientes eran normas. Y, por ejemplo, decía no pasar. No pasar es un juicio imperativo. No está imputando una conducta, está ordenando una conducta. Razón por la cual no es una norma, es un precepto imperativo. Prohibido pasar podríamos llegar a decir que es una norma. ¿Por qué? Porque está hablando de una conducta que se está expresando en términos de consecuencias para aquel que no las realice, ¿no? La prohibición significa que existen consecuencias. Ahora bien, esto está sujeto a la interpretación de quien sea que les corrija. Entonces, mi recomendación es que, salvo que una norma sea muy evidentemente que me presente todos estos elementos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero yo he leído el código y el famoso artículo 79 que tanto utilizan para estudiar este tema, que dice, quien matare a otro será penado con 8 a 25. O sea, acá no están todos los elementos, porque no está la endonorma. Bueno, la mayoría sobre todo los preceptos penales, solamente expresan la parte de la sanción. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la parte del comportamiento deseado está implícito. Esto sí es una norma, porque de alguna manera implícitamente me está diciendo que dado vivir en sociedad, no hay que matar. ¿Por qué? Porque me está planteando cuál es la sanción en caso de que yo mate. Razón por la cual, chicos, si quieren identificar si una norma en un trabajo práctico es jurídica o no es jurídica, mi sincera recomendación, es que se fijen si se expresa o no una sanción y si se expresa o no una
un deber ser. ¿Qué quiere decir esto? Si se expresa en términos de debe ser y no tanto en términos de exactitud, ¿no? Las leyes de la naturaleza, las leyes matemáticas, se expresan en términos del ser, razón por la cual no son normativas, no son descriptivas. Entonces, un juicio de carácter descriptivo no va a ser normativo porque va a describir una conducta, pero no va a plantear la necesidad de que la misma sea realizada, ni va a plantear todos los elementos para que sea una norma jurídica, los elementos sancionatorios. Entonces, si el objetivo es identificar una norma jurídica, nos centremos en la sanción, la existencia de una sanción. Bien, en la próxima clase vamos a continuar con los últimos elementos de la unidad 2. Es una clase que tengo que preparar porque eficacia temporal, que es el artículo 7, es un artículo complicado. No es que, o sea, un artículo que me gustaría poder ser lo más preciso posible porque es un artículo que genera muchas confusiones. Así que bien. Cualquier duda que tengan, ustedes saben, me pueden escribir acá, dudas que les surjan durante el cursado, dudas que les surjan de los videos y, como saben, antes de los parciales vamos a tener una reunión. Me gustaría saber, si los están viendo los videos y están al día con los videos, si les interesaría que yo desarrolle algunos trabajos prácticos, porque como les dije en el primer video, no he tenido buenas experiencias, les mandaba los trabajos prácticos y no los hacían. Me gustaría saber si ustedes como grupo me dicen, bueno, mira, si nos gustaría hacer un trabajo práctico, si nos gustaría que nos corrija para, bueno, tener otros canales de aprendizaje. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.